La noticia es la salud. Ayer el ministro de Salud fue contundente a la hora de responder la carta de las 3 EPS más grandes y más serias del país. Grandes y serias, en la cual alertan sobre una posible crisis financiera que estaría muy, muy cerca en el calendario. El ministro de Salud, aunque dijo que se iba a revisar el tema de la UPC, que es el dinero que el gobierno le gira a las EPS por cada uno de sus afiliados, pues lanzó una frase que desconcertó a muchos, al señalar que si las EPS pues se quiebran, pues lo que hay que hacer es que el gobierno asumirá el pago directo a las IPS para que los pacientes puedan seguir siendo atendidos. Está con nosotros la cabeza de una de las EPS que firmó la carta. Recordemos, firmaron Compensar, Sanitas y Sura. Pues está con nosotros Juana Francisca Llano. Ella es la presidenta de Suramericana, que es la matriz de Sura. Presidenta Juana Francisca, buenos días, bienvenida a la W. Buenos días, Juan Pablo. Gracias por este espacio. Pues yo quiero comenzar por lo que dijo ayer el ministro. ¿Usted qué opina de que ante una crisis grave en la cual ustedes pues ya no puedan seguirse sosteniendo, pues sea directamente el Ministerio de Salud quien le gire los recursos a las IPS? ¿Eso es posible? ¿Tiene el Ministerio la capacidad para hacerlo? Bueno, Juan Pablo, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, para toda la audiencia. Yo creo que estamos enfrente del trabajo por la sostenibilidad de este sistema de salud. Un sistema de salud que ha tenido grandes logros, como todos aquí reconocemos, la universalidad, la cobertura, el gasto de bolsillo de los colombianos, pero que sin duda está enfrentando unos asuntos de sostenibilidad muy importantes, como es el asunto de financiación. El asunto de financiación es un asunto del que tenemos que observar y nos tenemos que encargar todos los que participamos del sistema. Cuando el ministro dice y habla de giro directo, eso es, digamos, nosotros no tenemos problema con que exista giro directo, pero el giro directo no resuelve el asunto de financiación del sistema, Juan Pablo, ¿cierto? Hay que ir al origen de lo que está sucediendo aquí. Y lo que está sucediendo es que los colombianos nos estamos gastando en salud más de lo que nos entra. Eso es así, eso es una realidad. Entonces, ¿puede existir el giro directo? Sí, puede existir el giro directo. ¿Soluciona el asunto de financiación estructural del sistema de salud? No, no lo soluciona. Necesitamos encargarnos de entender que hay un asunto, por ejemplo, te digo, en EPS Sura, de 100 pesos que le entran a EPS Sura, 102.5 se gasta en el cáncer de las personas, en las apendicitis, en las gripas, en la enfermedad de las personas, en atender la salud. Eso es muy diciente, o sea, de 100 pesos nos gastamos 102.5. Es un asunto que requiere de mucha conversación, Juan Pablo. Necesitamos sentarnos, conversar, dialogar, para resolver la complejidad de lo que estamos enfrentando como país. Sí, presidenta, a mí me llama la atención que sea el ministro, una persona tan conocedora del tema, la que haga esta afirmación de que es muy fácil que empiecen las clínicas y hospitales a atender a los afiliados, digamos en este caso de Sura. Yo quiero que usted explique de manera concreta cuáles son las actividades que hoy en día realiza una EPS, porque no es solo atender a los usuarios, ustedes son ordenadores del gasto. Por favor, explíquenos de manera concreta cuáles son esas actividades que hacen ustedes como empresas prestadoras de salud. Bueno, Paula, gracias por la pregunta. Mira, hacemos 3 cosas importantes dentro del aseguramiento. Uno, asumimos la gestión del riesgo financiero, el otro, la gestión del riesgo de salud y por último, la gestión del riesgo operativo. En el riesgo operativo nosotros, como tú dices, ordenamos el gasto, autorizamos, atendemos y representamos a los afiliados frente a la red de prestación.
En la gestión del riesgo de salud, nosotros lo que hacemos es el trabajo con las poblaciones, segmentamos las poblaciones y trabajamos en que mantengan su salud y tener resultados en salud. Te pongo un ejemplo, la mortalidad materna de EPS Sura es 2.1 veces menor que el promedio en Colombia. O en los últimos años, la tasa de mortalidad de EPS Sura ha estado en promedio del 43% por debajo de la mortalidad del país. Eso es lo que hacemos cuando hablamos de gestión del riesgo en salud. Y la gestión del riesgo financiero que hoy estamos cargando es precisamente cuando recibimos una UPC y con esa UPC debemos atender la salud de los colombianos. Y ese es el asunto que hoy, digamos, tenemos que conversar porque sencillamente lo que está entrando no está alcanzando. Sí, yo quisiera sobre ese punto pues ir a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, porque pues él dijo con respecto a esa carta que ustedes enviaron que se han informado pues que las 3 EPS tienen problemas de liquidez porque la ADRES no les paga, y dice el presidente, eso no es cierto. El gobierno nacional decidió elevar el valor de la unidad de capitación base con la que se pagan las EPS multiplicada por el número de sus afiliados, y este aumento fue del 16.2% anual, muy por encima de la inflación anual, y además agrega que el sistema de salud está financiado hasta final de año. Entonces yo quisiera saber qué responde ante esas declaraciones del presidente. Mira, es cierto, la UPC fue del 16%, superior a la inflación, eso es cierto. El presupuesto de la ADRES lo ejecuta, eso también es verdad. Aquí el asunto no es que no estemos recibiendo plata, es que no es la suficiente. ¿Me entiendes? Entonces, la UPC del 16% no alcanza, porque además es una UPC que reconoce edad, sexo y ubicación geográfica, pero no tiene en cuenta cargas de enfermedad, no tiene en cuenta características de los territorios donde operamos y no está siendo suficiente. ¿Qué nos está pasando hoy con la salud en Colombia? Tenemos un mayor consumo de salud. Post-COVID en el mundo es conocido como un fenómeno de long COVID, más empoderamiento de la salud, las personas conocemos más, esto no es un asunto que esté pasando solo en Colombia, el gasto en salud en el mundo está aumentando e incluso el gasto de bolsillo, que es una de nuestras fortalezas del sistema de salud colombiano, en el mundo es mucho más alto. ¿Cierto? Entonces sí es cierto que el gobierno nos está entregando una plata, sí, eso es verdad. El asunto es que no es suficiente. Y en cuanto a presupuestos máximos, a nosotros en EPS Sura nos pagaron 2021, pero no nos han pagado 2022 ni lo que llevamos de 2023. Yo quiero hacerle una pregunta un poquito complicada, pero es que hay sectores políticos e incluso exfuncionarios de este gobierno que han señalado que lo que se quiere hacer es propiciar una crisis para impulsar por derecha la reforma a la salud. ¿Ese es un escenario que ustedes comparten? No, ni más faltaba que nosotros fuéramos a utilizar la salud de los colombianos para impulsar una crisis, para una reforma en el sistema. Pero me refiero al gobierno nacional. Me refiero al gobierno nacional, que el gobierno estaría propiciando una crisis del sistema para impulsarla. Y me agradaría mucho pensar que estamos usando la salud para impulsar una reforma. Yo creo que lo que necesitamos aquí, Juan Pablo, realmente es conversar. Eso es lo que buscábamos con la carta, sentarnos a tener conversaciones abiertas. Es válido disentir en cualquier proceso de conversación, pero lo que tenemos es tener la capacidad de sentarnos a hacerlo, porque estamos hablando de la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. No, yo tal vez sí quiero insistirle en la pregunta de mi compañero, en el sentido de que la advertencia hecha por el ministro, en el sentido de que los pacientes de las EPS no deben preocuparse porque ellos aseguran el servicio que se les prestaría a través de las IPS. Esa es una manera de presionar la aprobación de la reforma por la derecha, es decir, que los hechos conducen a que se den las circunstancias que el proyecto en discusión determina. Bueno, Alberto, sí, ese es un juicio que tú haces. Yo simplemente en relación con eso quisiera decir lo siguiente, para que todos conozcamos más detalles de esto. EPS Sura presta 102 millones de servicios al año.
llevémoslo mensualizado, hablemos de que estamos hablando de 9 millones de servicios al mes. No es tan sencillo como decir que de un día para otro toda esa logística, digamos, es fácilmente asumible por cualquiera. Eso requiere periodos de transición, buenos empalmes, buenas conversaciones, y para eso Sura está, digamos, absolutamente dispuestos. Sí es cierto que no es sencillo que de un día para otro, ni siquiera creemos nosotros de un mes para otro, podamos, digamos, reemplazar la capacidad de gestionar 102 millones de servicios en prestaciones que tiene esta EPS. Sí, Presidenta. Ayer el ministro aseguró también de forma contundente que ellos no lograron identificar esas presuntas deudas señaladas por ustedes. ¿De cuánto es la deuda que hoy en día tiene el Estado colombiano con la EPS Sura? Mira, cuando hablamos de la deuda de presupuestos máximos al 30 de junio, estamos hablando de 212.000 millones de pesos. En la cartera no PBS estamos hablando de aproximadamente 15.000 millones de pesos. Por canastas COVID estamos hablando de unos 357.000 millones de pesos. Sí, el ministro ha dicho que no lo han podido detectar. Esperamos que con las mesas de conversación de la semana entrante podamos llegar todos a ver lo mismo, que es lo que más nos conviene, que todos podamos estar viendo lo mismo. Y sí quisiera decir, Paula, que EPS Sura está completamente abierto a que conozcan nuestros estados financieros en este año, en el año pasado, en el anterior, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Estamos abiertos para sustentar cualquier cifra que estamos dando y para que todo el mundo pueda conocer con transparencia la información de esta compañía. Presidenta, ¿cuánto tiempo, cuántas semanas le quedan a Sura como EPS para operar normalmente? Juan Pablo, vamos a seguir operando, estamos comprometidos con la salud de los colombianos, estamos comprometidos con nuestros afiliados, con nuestro talento humano, con los prestadores. Créeme que estamos haciendo todo para que esta compañía siga estando presente en el sistema de salud colombiano. Ojalá en ese futuro sistema que tenemos que construir entre todos podamos tener un rol. Estamos en una situación financiera compleja, eso no es un secreto para nadie, es un asunto que convoca claramente las juntas directivas, la administración de la compañía, por responsabilidad se lo estamos diciendo al gobierno, pero quiero dejar también claro el mensaje que esta es una compañía que está comprometida con la sostenibilidad de este sistema de salud y con los afiliados que hoy representa, que son 5.3 millones de colombianos. Mire, para resumir, ¿qué son presupuestos máximos? Porque yo creo que no entendemos los mortales en qué consiste esos presupuestos máximos y si el problema de caja que nos afecta son las deudas que el gobierno tiene por lo que usted llama que estamos gastando más salud de la que nos pagan. Esa es una muy buena pregunta. A ver, cuando hablamos de la salud en Colombia tenemos que reconocer como dos mundos. El de presupuestos máximos es todo aquello que no está cubierto por el plan de beneficios de salud, ¿cierto? Entonces es lo que vía tutela en una enfermedad huérfana le dicen a EPS Sura que tiene que cubrir tratamientos normalmente súper costosos, que la ley y la regulación reconoce que están a cargo del gobierno y eso se llama presupuestos máximos. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno nos pasa una plata mensual para cubrir esos presupuestos máximos. Son alrededor en Sura Colombia de 30.000 millones de pesos en EPS Sura, pero resulta que nos gastamos mensualmente en eso unos 45.000 millones de pesos aproximadamente. Eso es presupuestos máximos, lo que está por fuera del plan de beneficios. Cuando hablamos de la UPC y de la insuficiencia de la UPC, digamos, ahí es donde está el tema en nuestro criterio mucho más estructural. Estamos hablando del plan de beneficios básicos de salud, que recuerden ustedes que el año pasado tuvo un incremento de cobertura súper alto, porque el 74% de lo que estaba, llamemos hoy, en presupuestos máximos, pasó al plan de beneficios
básicos, y ahí es cuando hablamos de la insuficiencia, digamos, de los dineros. Presidenta Juana Francisca Llano, de Suramericana, uno escucha los comentarios de los oyentes, uno los lee también a través de los correos que nos llegan, y muchos dicen que es que las EPS se han enriquecido y se han gastado la plata de la salud en otras cosas, y que por eso es que no les está alcanzando la plata. ¿Cuál es la realidad de la generación de algún tipo de ganancia para los dueños de Sura por cuenta de lo que le tiene que pagar el Estado a unas administradoras que son ustedes del sistema de salud? Mira, la realidad es que en los últimos años las utilidades de EPS Sura nunca han superado el 1% de sus ingresos. Están alrededor del 0.78% en los últimos años, sin contar la pérdida que tuvimos el año pasado y la que venimos teniendo este año, ¿cierto? Entonces, por eso repito e insisto que conozcan las cifras de estas compañías es muy importante. Nosotros estamos dispuestos a mostrarlas con total transparencia, porque ese asunto de un presunto enriquecimiento, pues, no viene al caso, no es la realidad. Sí, Presidenta, yo tengo una pregunta, pero antes de esa pregunta quiero que usted me confirme si esos datos, esos valores de deudas que tiene el Estado colombiano con ustedes son mensuales. No, son acumulados a la fecha. Ok, son acumulados a la fecha. Mi pregunta es, ¿ustedes podrían llegar a, en caso tal de que el gobierno logre estatizar completamente el sistema de salud, ustedes podrían subsistir entregando una salud privada? ¿Cómo ha sido ese plan de contingencia que ustedes tienen como compañía? Sí, Paula, nosotros somos una compañía experta en salud y estaremos presentes en Colombia en la salud por muchos años más. Tenemos capacidad de, digamos, desarrollar la salud privada, pero en realidad nosotros estamos buscando, pues, poder seguir participando del sistema de salud. Creo que en el futuro nos vemos como unas compañías gestoras del riesgo en salud y el riesgo operativo, acompañando al gobierno en eso. Creo que tenemos todo el conocimiento, lo hacemos de manera eficiente, y nuestra responsabilidad es seguir buscando que eso pase de la mano del gobierno nacional. Pero en cuanto a planes privados, sí, Sura sigue y seguirá ofreciendo planes privados para todos los colombianos. Le voy a repetir una pregunta que ya le hice, Presidenta, antes de despedirla, porque finalmente ustedes mandaron una carta, y en la carta ustedes advierten que la situación puede volverse insostenible. Usted nos dice que van a hacer todo el esfuerzo y que van a seguir ofreciendo los servicios, pero hay un punto en donde ya no se aguanta. Hay un momento en donde ya sencillamente la cuerda se tensa tanto que se rompe. ¿Cuál es ese punto de no retorno? ¿Cuál es ese momento en el cual ya a ustedes, como Sura, les toca decir, mire, hasta aquí vamos y no podemos ir más allá? Sí, Juan Pablo, tienes razón, hay un punto de no retorno. Nosotros estamos buscando no llegar ahí, por eso pues insistimos en la conversación con el gobierno. Creo que estamos en el mismo barco del gobierno, porque a todos nos interesa la salud de los colombianos. Ese punto de no retorno está cuando nos consumamos el patrimonio de la compañía. Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Paula, ¿ya se sabe cuándo se van a desarrollar esas mesas de trabajo entre las EPS y el Ministerio de Salud para tratar de resolver este y otros asuntos? No, Juan Pablo, sabe que cuando hablamos justamente después de la reunión que tuvieron las EPS con el ministro, los directivos nos dijeron, no, se van a hacer unas mesas, pero como suena como algo muy lejano, ¿sabe? Como es en lo poco que llegaron, en lo poco que lograron acordar, es que van a haber unas mesas, ¿cuándo? No sabemos.